desarrollando muy bien y tenemos que continuar con este ritmo, ¿no? Entonces, si les parece bien, yo creo que vamos a continuar y ya las alumnas y los alumnos que se incorporen, pues se van ya también actualizando en la clase. Así que yo creo que vamos a continuar. ¿Están todos bien? ¿La semana les ha ido bien? Gracias a Dios, sí, doctorazo. Fenomenal. ¿Y qué tal? ¿Han podido revisar apuntes, notas? ¿Han podido estudiar, leer alguna de las lecturas? Es decir, han desarrollado trabajo durante la semana, espero, ¿no? Porque esta semana, hoy, mañana y el sábado también serán muy duros, ¿no? Entonces, quería saber si han podido leer y si les han podido aprovechar el tiempo para eso. Adelante, por favor, les escucho, ¿sí? Sí, bueno, algunos artículos, sí, doctor, estaba revisando. Perfecto. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar haciendo un resumen de dónde lo dejamos, ¿no? Porque recuerden que donde lo dejamos fue justamente en el marco de lo que llamamos el Estado Democrático de Derecho y cómo es la Constitución en el Estado Democrático de Derecho. Y para eso que estamos hablando sobre todo del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y lo dejamos hablando de Kelsen. Y hablando de la Constitución kelseniana, ¿verdad? Que es a lo que nos vamos a centrar durante la clase de hoy. Hoy vamos a ver sobre todo eso, la Constitución kelseniana, la Reine Gaslehre, ¿no? De Kelsen, la teoría pura del derecho, y el papel de la Constitución, que es el que hoy en día nos ha marcado en el ámbito de nuestra teoría, de nuestras teorías jurídicas. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña síntesis de cómo llegamos a la Reine Gaslehre, ¿no? Cómo llegamos a la teoría pura del derecho. Y cómo llegamos a la Constitución como la norma suprema del ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución como Grundnorme, como Grundgesetz, como la ley de leyes, que dice ese magnífico artículo de la Constitución colombiana, que yo siempre cito, ¿no? La Constitución, la ley de leyes. Es un artículo, es una definición espectacular. Seguramente nadie puede estar en contra de una definición como la que hizo el constituyente colombiano en 1991. ¿Cómo hemos llegado ahí? Pues recuerden que llegamos ahí a través de todo un proceso que dura prácticamente, podríamos hablar, 500 años, ¿no? Hay 500 años casi justos entre Bodino y Kelsen, en el cual primero se va creando el concepto constitucionalismo. Y, digamos, a medida que los reyes absolutos van aumentando su poder, va apareciendo esa idea de constitucionalismo como mecanismo de defensa de los derechos y fundamento de lo que se conocerá después como Estado de Derecho, ¿no? Y vemos cómo ese constitucionalismo tiene un momento fundamental de aparición en la Inglaterra del siglo XVII, en la Revolución Liberal Inglesa. Y luego hemos visto cómo el constitucionalismo va transformándose durante 200 años hasta dotarse de legitimidad e incorporar la que denominamos Constitución democrática. De tal forma que la Constitución democrática no aparece por sí, aparece como una evolución desde la creación del Estado moderno y del constitucionalismo. Y aparece como una evolución dentro del marco de las ideas, ¿no? Sobre todo de las ideas contractualistas y democráticas que vimos también la semana pasada. Entonces, al final tenemos que la unión del concepto constitucionalismo con la idea del contractualismo, ¿no? Como la Constitución o el pacto, como decisión contractual, como el pacto social, y el fundamento democrático de Paine, Rousseau, etcétera, ¡pam! Esto nos lleva al maravilloso parto que es el constitucionalismo democrático. Entonces entiendan que cuando hablamos de constitucionalismo democrático no hablamos de un fenómeno que surge de la nada, sino que es una evolución de conceptos que se van creando a través de siglos. Y también vimos cómo en ese constitucionalismo democrático aparece la Constitución con su voluntad normativa. Es decir, ya vimos cómo la Constitución es una Constitución que quiere ser normativa,
que quiere ser aplicada porque es una constitución que nace para transformar. Es decir, cuando nace el constitucionalismo democrático, también lo vimos cuando hablamos de los procesos constituyentes prefederales norteamericanos a partir de 1776, hablamos del proceso constituyente francés a partir de 1789, incluso les incorporé algo sobre los procesos constituyentes emancipadores latinoamericanos o el español de 1810-1812. Esas constituciones no nacen para ser un papel mojado, sino que nacen para transformar. Y por eso tienen una voluntad normativa. A partir del siglo XIX, hablamos también, si recuerdan el sábado pasado, hablamos de lo que solemos denominar la involución constitucional. Es decir, cómo la Constitución va perdiendo su naturaleza jurídica y va dejando de ser una Constitución normativa o con voluntad normativa para ser una Constitución nominal, programática, política. Y eso se hace a través de la aparición de dos elementos que comentamos también el sábado pasado, que es, por un lado, la aparición del concepto poder constituyente constituido, es decir, cuando el poder constituido es capaz de reformar la Constitución, y por otro lado, el propio concepto nominalismo a la hora de aplicar solo la parte reglamentaria de la Constitución y no la parte principista de la Constitución. Por tanto, en el siglo XIX realmente no hay constituciones materiales. Lo que hay son constituciones formales y eso en buena medida está sustentado por el positivismo jurídico, ¿no? Recuerden que con Bobbio vimos los diferentes conceptos de positivismo y vimos que el positivismo ideológico es el que da sustento a esta idea de constitución nominal. Y lo último que estudiamos ya por la noche, bueno, mi noche, en su caso debió ser la tarde, del pasado sábado, es la evolución de la Constitución en el marco del Estado democrático de derecho. Primero vimos cómo esa evolución tiene lugar a través de la aparición de nuevas asambleas constituyentes que de alguna forma van dotando de legitimidad a las constituciones digamos, de la era después de la Segunda Revolución Industrial, y son procesos constituyentes que ya emergen en el marco de finales del siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, principalmente después de la Primera Guerra Mundial, y cómo esas constituciones ya quieren ser de nuevo normativas. Y en el marco de esa normatividad es como nos vamos a incardinar con Kelsen, con la Escuela de Viena, con los juspublicistas alemanes y con todos los teóricos centroeuropeos principalmente, que van a ser los principales teóricos del concepto de constitución normativa. Porque no será suficiente con que la Constitución sea normativa en el marco de la materialidad, sino que tenemos también que buscar los marcos teóricos que nos hacen desprendernos, ¿no? Separarnos del nominalismo para avanzar hacia la normatividad. Eso sería el resumen de las muchas horas que vimos la semana pasada, y recuerden que ahora ya vamos a poner el acelerón para explicar qué significa, o sea, cómo se construye la idea de normatividad constitucional y qué relación tiene con otros ámbitos, por ejemplo, el derecho internacional o incluso con su relación con el poder constituyente. Bien, por tanto, eso es lo que vamos a ver durante los días de hoy, mañana y el sábado. Hoy vamos a ver sobre todo el concepto de normatividad en Kelsen y el debate entre Schment y Foshoff y Schmidt y Kelsen sobre la constitución normativa y los principios y las reglas, muy importante. Y en segundo lugar, mañana ya vamos a hablar de la interpretación de la Constitución en el Estado social y democrático de derecho y la teoría del Estado constitucional, para pasar el sábado completo a hablar de interpretación de la Constitución normativa, porque lógicamente la primera condición para interpretar una Constitución es que sea norma. Si no es norma,
pues lógicamente la interpretación no puede ser normativa, puede ser política, pero desde luego no normativa. Bien, sobre lo que he comentado y el resumen de lo que vimos la semana pasada, si tienen alguna duda o alguna cuestión o alguna sugerencia o alguna aportación, por favor, ahora es el momento de levantar la mano y comentar. Así que quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Dudas que tengan, cuestiones que tengan, preguntas. Recuerden que me preocupa mucho que no haya preguntas, porque eso me hace cuestionar también si finalmente me estoy explicando convenientemente y si están entendiendo todos los conceptos. Espero que sí, porque si no ya no se hubieran conectado hoy. Ya veo que ya han aumentado ya el número de participantes y eso me alegra mucho. Bien. Vamos a hablar de dos cosas hoy, en esta hora y media de clase que tenemos. En primer lugar, vamos a hablar del debate entre Sment y Forschhoff. Les voy a colocar el nombre en el chat para que todo el mundo lo pueda describir. El alemán es un poco complicado de leer. Bueno, complicado de entender y de todo, ¿no? Es muy complicado en general. Aquí lo tienen. Cuando escuchen Sment, se está refiriendo a Sment, tal y como se lo comenté, Rudolf Sment, y cuando escuchen Forschhoff, es este nombre que les he puesto en el chat, ¿no? Ernst Forschhoff. Fíjense, yo les comenté que a partir de después de la Primera Guerra Mundial empieza a haber toda una serie de constituciones democráticas muy interesantes que son constituciones del Estado democrático de derecho, ¿no? Son constituciones que ya enraizan con un concepto muy diferente, que es el concepto de Estado democrático de derecho. Que es verdad que es un concepto muy anterior, que empieza a aparecer ya en el siglo XIX, pero realmente es después de la Primera Guerra Mundial cuando tenemos las constituciones más claras, ¿no? En primer lugar, la Constitución, mexicana, que se hace en el marco de la Primera Guerra Mundial, pero finalmente no llega a México esa guerra. Entonces, la Constitución de Querétaro de 1917, que fue una constitución producto de una revolución. Recuerden algo que les comenté la última vez cuando hablamos de teoría del poder constituyente, y es que no puede haber constitución democrática si no hay revolución, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en segundo lugar, cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, ¿no? A raíz justamente de la pérdida del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, la pérdida de Alemania y de prácticamente todo el centro de Europa en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando se disuelve, empiezan a aparecer diferentes estados que, por un lado, son estados que empiezan a obtener sus primeras constituciones, y esto es, por ejemplo, ocurre en Austria en 1920, una constitución espectacular, muy interesante, que es la Constitución austríaca de 1920, que realmente es la heredera del Imperio Austrohúngaro, una constitución en la que el propio Kelsen participó en su redacción. Y luego, otra constitución muy importante, y que tienen ustedes que conocer muy bien, que es la Constitución alemana de 1919, que solemos conocerla como se suele conocer como Constitución de Weimar, ¿no? O de la República de Weimar, porque implementa la República de Weimar. También es fruto de una revolución muy interesante que se hace sobre el primer Reich, sobre el Reich alemán, es decir, sobre el imperio alemán, el imperio que se había construido durante el siglo XIX, ¿no? Por el canciller Bismarck principalmente y el emperador Guillermo III, que habían utilizado Prusia para ir construyendo ese imperio alemán y que después ya se convierte en república, ¿no? Es decir, tanto Austria como Alemania, que eran dos monarquías muy fuertes, acaban convirtiéndose en república. Este Reich
en el caso de Alemania, y Deutschland, perdón, Österreich en el caso de Austria, y Deutschland en el caso de Alemania. ¿Por qué les digo esto? Porque la Constitución alemana de 1919 y la Constitución austríaca de 1920 van a ser las constituciones más importantes a la hora de entender el concepto de normatividad de la Constitución. Otra constitución importante, bueno, hay muchas constituciones importantes. Otra muy importante es la Constitución austríaca de 1920, perdón, la Constitución checoslovaca de 1920. También Checoslovaquia aparece en ese momento como una república y aparece una primera república, de hecho, y aparece como una primera república creada ex novo después de la derrota del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Esto es interesante porque mucha gente se cree, bueno, vamos a ver, mucha gente entiende, por ejemplo, que Kelsen era austríaco, y bueno, sí, podemos decir que Kelsen era austríaco, porque Kelsen nace en Praga. Es decir, nace en lo que será Checoslovaquia. Hoy en día ya saben que no existe Checoslovaquia porque a raíz de la desmembración del telón de acero en el año 89 se crean dos países diferentes, la República Checa por un lado y la República Eslovaca por otro lado. Pero Kelsen, si en términos actuales, sería checo, es decir, nació en Praga. Incluso estuvo unos meses dando clases, unos meses terribles, en el año 36, dando clases en Praga, ¿no? Unos meses que él cuenta en su autobiografía que fueron meses terribles. Tuvo que ir con la policía, tuvo que ir con la policía a dar clases, ¿no? Porque estaba perseguido, lógicamente, y no era bien visto como judío. Entonces, bueno, luego les hablaré un poco de la biografía de Kelsen, que es muy importante, muy interesante. Creo que es muy interesante, les puede interesar mucho. Entonces, en ese planteamiento, lo cierto es que es el caso alemán del 19 y el caso austríaco del 20 donde nos vamos a centrar, porque si no, ya saben que a mí, que me gusta mucho el derecho constitucional comparado, me iría por las ramas y al final les acabaría explicando todo el manejo del constitucionalismo comparado, menos lo que me interesa, que es la parte de normatividad constitucional. Y son importantes, recuerden esto siempre. En el caso de la Constitución alemana de 1919 es importante porque de alguna forma, digo de alguna forma porque no es exactamente así, pero Carl Schmitt va a hacer que sea así, de alguna forma incorpora el concepto schmittiano del defensor de la Constitución. Es decir, Carl Schmitt, luego hablaremos, entiende que es el presidente de la República el que tiene que ser el principal defensor de la Constitución. Y eso, en el caso de la Constitución de Weimar del 19, seguramente es uno de los puntos más débiles que tiene y se prevé de alguna forma que sea el presidente de la República el que defienda la Constitución. Eso por lo menos se prevé a raíz de la interpretación que realiza el propio Carl Schmitt, sobre todo desde su cátedra en Colonia, donde coincide con Kelsen. Schmitt y Kelsen coinciden en el año 33 en Colonia como profesores. Y por otro lado está la Constitución austríaca de 1920, que es la Constitución que incorpora por primera vez el sistema de control concentrado de constitucionalidad, es decir, el sistema que llamamos kelseniano, ¿no? Bien llamado kelseniano porque es Kelsen realmente el que lo acaba diseñando, aunque ya les comenté ayer que luego sufre muchas transformaciones. No sé si algunos de ustedes estuvo presente en el congreso que tuvo lugar anteayer de Derecho Constitucional de la Universidad Libre, que lo hicimos vía internet, no sé si pudieron ver. De todas formas, si no pudieron estar, seguramente colgarán la ponencia mía en YouTube para que lo puedan, y les pasaré el enlace apenas lo cuelguen para que la puedan escuchar, porque en esa ponencia yo me centro en particular en esa evolución de las Cortes Constitucionales desde su aparición hasta la actualidad y con los retos que tendrán a futuro. Entonces, para no repetir esa clase, lo que les será colocarles el enlace cuando lo cuelguen para que puedan ver mi participación, una participación corta, de media hora, en ese marco. Y ahí les hablo justamente del papel de Kelsen en la redacción de la Constitución de Austria y en la incorporación
del Bundesverfassungsgericht. Es decir, lo que hace Kelsen es recoger un Gericht, o sea, un tribunal que ya existía, que se llamaba Tribunal Federal, Tribunal de Garantías Federales, y el Tribunal de Garantías Federales lo dota de un contenido diferente, competencial diferente, que es fundamentalmente ser capaz de poder dictaminar cuando unas leyes se oponían a la Constitución, y ahí se convierten en el Verfassungsgericht, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Entonces, de alguna forma, el Tribunal Constitucional alemán, podemos decir, hay autores que lo dicen que ya en la Constitución checoslovaca ya hay un procedimiento particular, tal. Bueno, eso es verdad. Es decir, siempre hablamos en general, pero podemos decir que el Tribunal austríaco sirvió de modelo para todos los tribunales constitucionales del mundo. Ahí ya verán algo que yo les comento, ¿no? Que lo verán en la conferencia, que creo que les hice referencia en la semana pasada, que es que la evolución que sufre el propio Tribunal Constitucional austríaco entre 1920 y 1929. Kelsen se incorpora como magistrado al Tribunal Constitucional austríaco. Además, se incorpora por él lo cuenta en su autobiografía, es una anécdota, porque realmente a él o sea, es una manera casi accidental, como llega a través de un contacto en la Universidad de Viena. Entonces, un ministro que lo conoce y le pide un consejo y al final le propone ser nombrado magistrado, una cosa prácticamente accidental, y luego, a los 9 años, él sale, y sale bastante descontento, ¿no? Porque Kelsen sale del Tribunal Constitucional, sobre todo una especie de scratch, ¿no? De una especie de, a raíz de una decisión que él tomó, un tribunal que fue muy impopular. Entonces hubo pues manifestaciones en la puerta de su casa, hubo diferentes protestas populares, y finalmente él mismo se fue, ¿no? Cuando se introdujo la reforma constitucional por la cual el Tribunal Constitucional acababa de alguna forma politizándose, en el sentido que era elegido por el Parlamento, etcétera, él ahí decidió no continuar, se fue, regresó durante unos años a la Universidad de Viena como profesor, unos años muy fructíferos, de hecho, muy fructíferos, y después ya en el año, ya se va y pasa sus 3 años tan felices, él describe como muy felices, en la Universidad de Colonia en 1930, ¿no? Estuve en Colonia, en Alemania, desde el 30 hasta el 33. Bien, por lo tanto, por eso es tan importante estas dos constituciones, porque son dos constituciones que nos van a marcar la forma como se va, de alguna manera, a construir lo que llamamos el sistema de control concentrado de la constitucionalidad, que incorpora a la Constitución como el eje, como la norma suprema, ¿no? Como el eje del ordenamiento jurídico. El primer debate que tuvo lugar, incluso antes del debate entre Kelsen y Smith sobre quién debe ser el defensor de la Constitución, el primer debate que tuvo lugar sobre la normatividad de la Constitución, ojo, no sobre la jerarquía, sino sobre la normatividad de la Constitución, es el debate entre Schment y Forshoff. El debate entre Schment y Forshoff fue un debate muy importante, porque fue un debate sobre en qué medida la Constitución tenía que ser una Constitución normativa. Y este debate se produce de manera muy importante cuando la propia Constitución, tanto la austríaca como la alemana, como todas las que hemos hecho referencia anteriormente, empiezan a necesitar de mecanismos para garantizar su normatividad. Y esos mecanismos para garantizar su normatividad acaban teniéndose en el marco interior, en la propia capacidad de los principios
de ser constitucionales. Y aquí es donde aparecen dos figuras, que son dos figuras que les he introducido ahora en el chat, muy importantes, que son, por un lado, la figura de Ernst Forschow, ¿no?, que era un joven pero viejo, ¿no?, en la forma de pensar, un joven alemán defensor de las ideas más, podríamos decir, menos avanzadas o más anquilosadas o más antiguas del derecho, de un positivismo ideológico muy antiguo, aunque Forschow realmente era bastante joven cuando tiene el debate con Schment, porque Forschow nace en 1902 y el debate se produce en 1928, es decir, era una persona que tenía prácticamente 25 años, ¿no? Es decir, pero sí que es verdad que era una persona muy conservadora, ¿no? De hecho, Forschow pues, era el hijo de una familia, de un pastor, ¿no?, de un pastor protestante, y tenía una visión muy conservadora del derecho. Y luego tenemos el caso de Schment, de Rudolf Schment. Que Rudolf Schment fue una persona bastante más progresista a la hora de pensar, bastante más cercana a lo que solemos llamar el pospositivismo, y una persona mucho más cercana a la normatividad constitucional. Es decir, para que se haga una idea, mientras Forschow negaba la normatividad constitucional, Schment defendía la normatividad constitucional. De hecho, Forschow fue un seguidor a ultranza de Carl Schmitt, del pensamiento conservador, publicó en el año 33, el mismo año de la llegada de Hitler al poder, publicó un ensayo terrible que se llamó el Estado total, ¿no?, el concepto de ese Estado total, de donde nos viene la idea de Estado totalitario. El pensamiento de Estado totalitario, el concepto de Estado totalitario nos viene justamente del pensamiento, del libro de Forschow sobre el Estado total. Es una persona que ya desde muy joven también, como he dicho antes, trabaja desde un pensamiento enormemente conservador y, bueno, de alguna forma fue alguien que se opuso a los avances democráticos de la Constitución, ¿no? Es también conocido pues porque en los años 50, ya cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, las tesis de Schmitt y las tesis de Forschow fueron derrotadas. Pues bueno, él, por ejemplo, participó en la redacción de alguna constitución. En el caso, por ejemplo, la Constitución de Chipre, ¿no?, que fue un lugar que lo acogió después de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, él fue presidente, esto mucha gente no lo sabe, pero fue presidente de la Corte Suprema de Chipre, ¿no? Chipre es un pequeño estado que hay en el oriente del Mediterráneo, y que, bueno, hoy en día todavía es un estado complicado porque hay una parte que pertenece a Turquía, pero bueno, es un estado de la Unión Europea, ¿no? Es un estado de la Unión Europea. Bien. Como se puede imaginar, Forschow era un defensor del hecho de que solo las reglas podían ser normativas y que los principios, es decir, los derechos constitucionales, no podían ser normativos porque, como ya he comentado antes y como comentamos de alguna forma en la anterior clase, los principios finalmente para Forschow son, él lo dice literalmente, son vivencias psicológicas. Es decir, para Forschow, hacer que los principios sean constitucionales significaría de alguna forma convertir a la Constitución en una vivencia psicológica. Y eso implica que los principios para Forschow tenían que ser necesariamente nominales. En ese marco, tienen ustedes también que entender que el debate entre Forschow y Schment
es un debate que está directamente relacionado con esa capacidad de las reglas de ser normativas, las reglas constitucionales, y por lo tanto esta va a ser la tesis de Schmendt. Para Schmendt, la Constitución tiene que entenderse como un elemento integrador. De hecho, la tesis de Schmendt se llama la tesis de la integración, ¿no? Tesis de la integración. Y su libro más conocido, publicado en 1928, se llama así, Constitución e Integración. Y para Schmendt, la integración de la Constitución hace que los principios tengan un efecto jurídico fundamental, que son los principios entendidos como criterios interpretativos de la Constitución. Es decir, si toda la Constitución es normativa, porque hay que entender toda la Constitución como integrada, por esa razón los principios constitucionales tienen que participar como elementos axiológicos, como fundamentos axiológicos de la Constitución. ¿Y eso qué implica? Implica que los principios constitucionales tienen que ser principios con efectos jurídicos. Fíjense ustedes, ya en el periodo de entreguerras, el debate entre reglas y principios se da con una fuerza inusitada hasta el momento. Y ese debate tiene estas características. Un pensamiento ultraconservador propio del positivismo ideológico, como es el caso de Foshoff, que entiende que los principios constitucionales no pueden tener ningún tipo de efecto jurídico, porque son o convertirían a la Constitución en una evidencia psicológica. Por tanto, mantiene las tesis del positivismo ideológico que vimos el sábado pasado, las tesis de Austin, las tesis de von Hugo, las tesis de Savigny, ¿no?, de Bentham, sobre el papel nominal de los principios constitucionales. Y por otro lado, tenemos a una joven nueva generación de pensadores que superan el positivismo ideológico y que entienden que los principios constitucionales tienen un papel muy importante en el marco de la Constitución como integración. Y ahí tenemos fundamentalmente a Rudolf Schmendt. Ojo, ¿significa esto que Rudolf Schmendt es positivista metodológico o es kelseniano? Bueno, él se subiría por las paredes si escuchara que alguien le llama kelseniano, le llama positivista. Porque recuerden que justamente este tipo de autores como Schmendt o Hermann Heller o el propio Koifman, ¿no?, muy importante, Koifman, lo voy a colocar aquí. Koifman, se escribe Kaufmann, ¿no? La AU se pronuncia OI en alemán. O Trippel, muy poca gente habla de Trippel y también es fundamental. Son autores que luchan contra el kelsenianismo y de hecho combaten a Kelsen en la Asociación de Jus-Publicistas Alemanes. Entonces seguramente ellos nunca se declararían kelsenianos y mucho menos positivistas. Por eso algunos autores utilizan el término pospositivistas para hablar del caso sobre todo de Hermann Heller, ¿no? De hecho, Kelsen tuvo dos debates muy sonados, uno con Schmendt, muy sonado, una polémica entre Schmendt y Kelsen, y otro con Hermann Heller, muy sonado. Coloco aquí el nombre. También la política entre Heller y Kelsen, una política muy fuerte, una polémica muy fuerte. Pero desde el tiempo, con la licencia del tiempo, tenemos que admitir que eran positivistas, solo que no eran positivistas ideológicos, eran positivistas metodológicos, en el sentido de que entendían que el derecho tenía una organización, y desde ese punto de vista, aunque rebatían a Kelsen, había una relación, yo creo que de amor-odio con Kelsen, y desde el planteamiento actual podemos decir, oiga, es que usted nunca
debatió, nunca discutió el fundamento del pensamiento kelseniano, al contrario, cuando los alemanes tuvieron la oportunidad de crear una Corte Constitucional, también la crearon, como fue la que se creó en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, ¿no? Cuando los alemanes pierden la Segunda Guerra Mundial y se inicia una nueva república, ¿no? La República de Bonn, en este sentido. La República de Bonn. Bien, pero volvamos al debate entre Forskov y Schmidt. Entonces recuerden que el debate entre Forskov y Schmidt tuvo muchísima repercusión en la jurisprudencia mundial. Y de hecho, aunque el Tribunal Constitucional austríaco no llegó a citarlo ya, porque desaparece con el Anschluss, no recuerden que el Anschluss es la integración que realiza Alemania Hitler de Austria, entonces lo que incorpora a Austria, entonces con esa incorporación de Austria desaparece propiamente la independencia austríaca, que desaparece el Tribunal Constitucional. Entonces con el Anschluss ya este debate no se puede dar. Y en el Gericht, en el Tribunal Supremo de la República de Weimar, tampoco se da tiempo a que tenga lugar ese debate, porque también desaparece con la creación del Estado totalitario nazi. Pero cuando llega el nuevo Tribunal Constitucional alemán, a partir de 1951, la tesis de Schmidt y de Forskov tuvo mucha repercusión. Y el Tribunal Constitucional alemán incorporó el fundamento de Schmidt como uno de sus argumentos para determinar que los principios de la Ley Fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, son principios con efectos jurídicos. Es decir, es la doctrina y el debate que tiene lugar entre Schmidt y Forskov el que va a definir que a partir de los años 50, primero en Alemania y luego en el resto de Europa, los tribunales constitucionales entiendan que los principios constitucionales son principios jurídicos. Por tanto, una gran parte de la teoría actual sobre los principios, que maneja, por ejemplo, el neoconstitucionalismo, o que maneja incluso el constitucionalismo popular, o que maneja el normativismo, que también hace referencia a ellos, son debates que tienen 70 años, 80 años, como es este caso, y que de hecho ya estaban debatiendo en los cafés de Viena. Recuerden que como buenos académicos debatían en cafés, que es donde mejor se puede debatir este tipo de cosas. Cuando vayan a Viena van a ver los cafés donde se reunían la escuela de Viena, que además eran cafés preciosos, donde se tomaba café y se debatía de temas importantes, como hay que hacer. Y por otro lado, como a partir de los años 50 empieza a extenderse toda esta teoría. Dense ustedes cuenta, y eso lo veremos ya seguramente el sábado, que el famoso debate entre Ronald Dworkin y Herbert Hart, que tiene lugar en el marco anglosajón, tiene lugar mucho después, es muy posterior. Herbert Hart publica el concepto del derecho, ¿no? The Concept of Law, lo publica en 1961. Y Ronald Dworkin publica Taking Rights Seriously, ¿no? Tomando los derechos, bueno, se tradujo como los derechos en serio, una mala traducción, por cierto, lo publica en 1971. Por lo tanto, el debate entre Dworkin y Hart es un debate que se produce en los años 70. Cuando 50 años antes ya sabía, bueno, 50 años antes, bueno, sí, 40 y pico años antes, ya había tenido lugar el debate entre Forskov y Schmidt. De hecho, el debate entre Herbert Hart y Ronald Dworkin nunca menciona a Schmidt y a Forskov, pero es imposible que ese debate se diera sin conocer el debate entre Schmidt y Forskov. Por eso es tan importante el debate entre Schmidt y Forskov en el marco de la normatividad constitucional y en particular de la teoría de los principios, porque a partir de ese debate es cuando aparece en pleno auge la necesidad de que los principios constitucionales sean normativos y por lo tanto entender la Constitución como norma jurídica en toda
en todos sus componentes, no solo en la parte reglamentaria. Bien, recuerden entonces estas dos obras de estos dos autores. Recuerden que siempre los autores tienen que ir de la mano de las obras. Es muy difícil que conozcamos un autor y no conozcamos su obra. Entonces lo que conocemos es prácticamente, hemos visto una película sobre él, pero no conocemos qué ha escrito. Entonces es muy importante que conozcan la Constitución e Integración, que es la gran obra de Rudolf Schmenck, publicada en 1928. Bueno, realmente es una recopilación de varios textos suyos, pues está publicada en 1928, está traducida, de hecho, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En español se llama Teoría de la Integración, le pusieron ese nombre. Bueno. Y luego que conozcan el estado total, ¿no? De Total Staat, de Ernst Voskhov, que se publica en Alemania en 1933, ya en pleno auge del nazismo. Bien. Dudas que tengamos sobre el debate entre Schmenck y Voskhov. Preguntas a realizar. Cuestiones que quieran plantear. Por favor, levanten la mano y las comentamos. A ver, a Roberto. Adelante, Roberto, por favor. Querido Roberto, ¿cómo estás? Querido profesor, no tengo ninguna pregunta, solamente desearle buenos días, querido profesor, por allá por España, muy buenas tardes. No sé si me permite felicitar a Santa Cruz por medio de esta clase. Por supuesto que sí, adelante, Roberto. Yo ya lo he hecho, yo lo he hecho muy temprano. Muchas gracias, profesor. Es que anoche era el cumpleaños de mi hija, así que estuve muy ocupadito. Cumplió 10 añitos. Pues, bueno, buenos días, querido profesor, maestro de maestro, profesor Rubén Martínez Armau. También a los queridos colegas, maestrantes, la maestría en Administración de Justicia, Convención en Derechos Humanos, segunda edición. Felicitar a Santa Cruz, hoy estamos de aniversario, nuestro querido pueblo, como dicen, ¿no? Santa Cruz acoge a todos los ciudadanos del Estado boliviano, Camba, Collas, Chapaco, y es una tierra de prosperidad, ¿no? En la cual siempre se desarrolla el polo de la industrialización y es el departamento que más aporta en cuanto a al Tesoro General del Estado, de lo que es el comercio mediante las empresas. También está acá el tema del agro, el tema de la ganadería. Es importante precisar, querido doctor, de que Santa Cruz es el departamento más importante, creo yo, del Estado boliviano. Si bien todos son importantes, pero Santa Cruz, en cuanto a su población, en cuanto a su desarrollo empresarial, también es importante. En cuanto a sus profesionales, también, querido doctor, como usted está mirando en este momento, usted está siendo testigo de este gran sacrificio que hacen los maestrantes para poder desarrollar esta maestría en Administración de Justicia y Convención en Derechos Humanos. Es un aporte que hace al departamento para tener una mejor formación y una mejor administración de justicia. Llámese jueces, vocales, secretarios, auxiliares, fiscales asistentes, abogados en el ejercicio libre, funcionarios públicos. Entonces vemos nosotros, querido doctor, de que Santa Cruz es el polo del desarrollo, no solamente empresarial, sino también en cuanto al desarrollo intelectual que hay en este departamento. Por ello es de que felicito a Santa Cruz y obviamente a sus habitantes, en este caso en particular a todos los colegas maestrantes de esta maestría, querido doctor. Y esperando que usted muy pronto nos pueda acompañar por acá. Sabe que doctor no se va a escapar para el tema del doctorado en Derecho Constitucional, Convención en Argumentación Jurídica. Ese sí o sí usted va a ser nuestro profesor y va a tener que estar presencialmente en Bolivia para que pueda compartir con todos los doctorandos que van a ser diputados. Que ya se presentó el proyecto completo a la escuela de posgrado de la universidad, está en proceso de revisión ya hace una semana. Dios quiera de que, bueno, si hay observaciones se subsanen y hasta fines de mes ya tengamos la resolución de aprobación del doctorado. Y entonces
en ese doctorado yo sé que usted va a ser nuestro docente. Hemos hecho el proyecto del doctorado con un módulo específico para usted, porque sabemos que usted es la persona idónea, el profesional idóneo para que lo dé. Y ese no vamos a aceptar que sea virtual, sino presencial de usted, para que podamos compartir de manera física, directa con usted, la interrelación de las clases magistrales que vayamos a tener. Y sé que en este programa, doctor, van a haber varios que van a querer hacer el doctorado. Y usted sabe, doctor, de que el tema del doctorado, hay un comité académico científico de admisión de los futuros doctorandos, ¿no? Entonces, en ese comité académico científico, los futuros doctorandos, está el suscrito abogado, ¿no? En el cual vamos a siempre inclinarnos a poder tener, ¿no? En ese programa profesionales destacados como son los colegas maestrantes y docentes de primer nivel a nivel internacional, como es usted, querido profesor. Una maravilla, mi querido amigo y colega Roberto Parada. La verdad es que tus palabras me llenan de satisfacción y la verdad es que sí, tengo mucha nostalgia de viajar a Bolivia, en particular a Santa Cruz, ¿no? Estaba recordando justamente que a causa de la pandemia este año no pude viajar. Y eso fue terrible, porque la última vez que estuve fue en agosto. Y yo nunca había estado desde el año 96, 97. Nunca había estado un año sin viajar a América Latina y en particular a Bolivia. Entonces, bueno, ha sido un año muy complicado en ese sentido. Pero bueno, esperemos que todo esto pase poco a poco y que podamos vernos pronto y compartir pronto. Muchas gracias, mi querido amigo y colega y Roberto Parada. Muchas gracias. Bueno, por última vez, doctor, comentarle, ¿no? De que, bueno, no sé si ya usted se habrá dado cuenta, ayer tuvimos una reunión, ¿no? De coordinación institucional. Nos habrá dado cuenta que ganamos las elecciones de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, ¿no? Comentarle de que el suscrito está como secretario académico de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, quienes componen son jueces y vocales, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia como magistrado por Santa Cruz, doctor Luis Egues Oliva. El día de ayer tuvimos una reunión de coordinación institucional y entre uno de los temas que se trató fue el tema del doctorado. ¿No? Le manifestamos de que estábamos en este proceso, ¿no? De consolidación del proyecto del doctorado, el mismo que el doctor Olvijehue también compone el comité académico científico, como el doctor Fabio Frey y el doctor, él nos ha colaborado también en el tema del proyecto. Y, ¿cómo se llama el otro docente? Fue docente del doctorado, doctor, donde usted fue mi docente, el doctor Farid, Farid, ¿no? Muy bien. El doctor Farid, él también está parte del comité académico científico. Hay otros 3 colegas jueces, el doctor Manuel Baptista, el doctor Barley Durán, mi persona, el doctor Luis Ewe, los dos, el doctor Farid, el doctor Fabio y el licenciado Gustavo Siles Severiche como coordinador académico de la unidad de posgrado de la Facultad de Gran Chiquitano. Entonces, querido doctor, vamos a estar siempre colaborando y apoyando a todos los maestrantes del programa de la maestría para seguir en un proceso de formación hasta donde nosotros podamos estar presentes, en el sentido de ahora como secretario académico de la Asociación de Magistrados, en consideración que en este programa, doctor, hay jueces y hay vocales también que están en este momento conectados, estuve revisando, ¿no? Y para manifestarles, queridos colegas, de que la Asociación de Magistrados estará en todo momento en el proceso de formación académica para mejor desenvolviendo sus funciones jurisdiccionales. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por esa gran noticia y por esos planes de futuro que sin ninguna duda van a repercutir en la mejora del mundo académico y jurídico, tanto boliviano como de todo el continente. Entonces, enhorabuena por esas grandes noticias, porque la verdad es que es para alegrarse mucho. Enhorabuena y adelante con todos los planes que hay por delante, que son planes muy importantes, querido Roberto. Y felicidades a tu querida hijita. Muchas felicidades también. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos y, bueno, no los perturbo más en su excelente clase, maestro. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Creo que Nora Flores ha pedido la palabra. Nora, por favor. No sé, Nora, ¿estás ahí? Hola. Hola, Nora. Sí, adelante, por favor. Hola, profesor. Sí, adelante, te escuchamos.
No soy Nora, profesor, soy Ángeles. Por fin puedo, creo que tengo ya una buena señal para hacer una Ah, pregunta. hola Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a bajar la mano en horas, será Sí, Adelante Ángeles, por favor. sí, tantas veces sus exposiciones son muy claras. Muchas gracias, profesor. En esta oportunidad le quiero preguntar acerca, bueno, en nuestra Constitución nosotros tenemos un principio, creo que es sui generis, o el principio del vivir bien, que está inserto en nuestra Constitución, al margen de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, otro principio también que es este tema del pluralismo. Entonces, pienso yo que es vanguardista, ¿no? Porque está tomando en cuenta las poblaciones indígenas, todo este sector vulnerable. Pero acerca del principio de vivir bien, como usted dijo, eso se debe materializar en normas jurídicas. ¿Cómo le parece a usted este principio en nuestra Constitución boliviana? Bueno, me parece, en primer lugar, si me preguntas mi posición subjetiva, me parece un principio maravilloso, ¿no? El summa cabaña, el vivir bien, que además forma parte de, de ese sustrato originario tan importante de las nuevas constituciones latinoamericanas, como el summa causa y el buen vivir en el caso ecuatoriano, como tantos principios, en particular del artículo 8 de la Constitución boliviana, que además están planteados de forma emancipadora, ¿no? Y en diferentes idiomas, la Pasuela, y la Mayuya, la Maqueya, el Ibe el Ñanderecó, el Capacñán, Suma Camaña. Es decir, son principios maravillosos. Si me lo preguntas desde el punto de vista subjetivo, me preguntas respecto a su función en el ordenamiento jurídico, justamente creo, Ángeles, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, esos principios tienen ya una función que ya está reconocida por los tribunales constitucionales de todo el mundo como criterios interpretativos, es decir, tiene una función de integración muy importante en las constituciones y cuando hay que plantear algún tipo de interpretación de la Constitución o de la ley en referencia a la Constitución, pues el suma cabaña, como el resto de principios constitucionales, tienen una importancia vital. Entonces ayudan a integrar, ¿no? Schment lo planteaba, Schment tenía una expresión que yo utilizo mucho, que es el sistema fundamental de valores. O sea, los principios finalmente son un sistema fundamental de valores, donde al final decidimos cómo queremos vivir conjuntamente, cómo queremos vivir en sociedad, en el marco constitucional. Y desde ese punto de vista, esos principios son los engranajes que nos ayudan a que la Constitución funcione. Entonces, desde el punto de vista subjetivo me parece una maravilla, desde el punto de vista objetivo o jurídico me parecen fundamentales para el buen funcionamiento de la Constitución y para la relación entre el sein y el solem, ¿no? Entre el ser y el deber ser que tiene que tener cualquier tipo de ordenamiento jurídico. Muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta y bienvenida ya por fin a estas conversaciones. Muchas gracias, Ángeles. Samuel, adelante, por favor. Buen día, doctor. Bueno, quería hacerle una pregunta, doctor. Estaba revisando hace días algunos artículos sobre el contenido esencial de los derechos y en algunos de ellos encontré que una de las causas era que la Constitución de Weimar no era suficiente, no era capaz de evitar todas las atrocidades del régimen nazi, ¿no? Eso estaba leyendo, entonces quería que un poquito me pueda explicar si este debate entre Smet y Forschhoff, creo, ha influenciado en el tema de la Constitución de Weimar y, o sea, realmente así tan mala la Constitución, porque, bueno, como se sabe más del tema, tal vez nos va a poder explicar, porque varios que estaban leyendo decían eso, que no era tan buena la Constitución de Weimar y que la Constitución de Bonn era mucho mejor. No, fantástico tu pregunta, Samuel. En primer lugar, este debate no puede incidir en Weimar porque es un debate muy posterior. Recuerda, 10 años posterior. Recuerda que Weimar es de 1919, mientras que Schment publica su Constitución de Integración en 1928, es decir, 9 años después. Entonces es un debate muy posterior, porque se produce a raíz de Weimar. Es decir, el gran aporte de Weimar al mundo jurídico es el hecho de que exista una Constitución que quiere ser normativa
y desde ese punto de vista abre la mente para que pueda aparecer todo ese maravilloso conglomerado de autores que trabajan en el marco de Weimar o en el marco de la Constitución austríaca del 20. Entonces, lo que hace Weimar es abrirte la capacidad de poder pensar al respecto. Entonces, justamente, todos los debates que se dan, el debate entre Schmidt y Forshoff, entre Kelsen y Schmidt, entre Schmidt y Kelsen, entre Koifman y Kelsen, entre, bueno, tantos y tantos autores, son debates que se producen gracias a Weimar, porque Weimar te abre esa posibilidad. También es verdad que Weimar, como una primera constitución democrática europea, todavía es una constitución débil en muchas de sus garantías, y esa es una crítica que se le hace. Pero ojo, cuando tú dices, no, es que la ley fundamental de Bonn es mejor. Técnicamente no hay ninguna duda que es mejor, técnicamente es mejor. Pero es que la ley fundamental de Bonn no es una constitución democrática. Esa es la gran diferencia entre Weimar y Bonn. Weimar se produce a través de una revolución. Y de hecho, su nombre, ¿no? Su nombre real es Verfassungs. Cuando lean Verfassungs, significa constitución. ¿Por qué? Porque es una constitución que proviene de una revolución y proviene del Deutscher Volksgeist, ¿no? Del pueblo alemán, ¿no? Es de Deutscher Volksgeist, del pueblo alemán, quien crea su Verfassung, su constitución. En el caso de la ley fundamental de Bonn, no. En el caso de la ley fundamental de Bonn, los alemanes pierden la Segunda Guerra Mundial y son los franceses, ingleses y norteamericanos, no los soviéticos. Recuerden que los soviéticos prefieren partir en 4 a Alemania y quedarse con el pedazo nororiental, que es la Deutsche Demokratische Republik, ¿no? La República Democrática Alemana, con capital en Berlín Este, y que va a durar hasta la caída del muro de Berlín. Justamente por el muro, ¿no? Que se hizo entre Berlín Este y Berlín Oeste, y que cayó en 1989. Entonces los soviéticos no participaron en la construcción de la República Federal. Pero la República Federal Alemana, cuya base es la Constitución Federal de 1949, pues esa Constitución fue negociada. Esa Constitución tenía a los señores de negro, norteamericanos, ingleses y franceses, al lado de los parlamentarios alemanes, diciéndoles lo que tenían que poner y dividiendo el poder en el Estado federal. Es decir, que fue una constitución que no fue debatida democráticamente, que no fue fruto de una revolución, que no hubo un fundamento democrático. De hecho, es muy curioso lo que les voy a decir, pero en primer lugar, la ley fundamental de Bonn no se llama, nos han preguntado nunca por qué no llamamos Constitución de Bonn, sino ley fundamental. Pues justamente porque los alemanes no llaman a la ley fundamental Constitución, porque entienden que no es una Constitución. Una Constitución es una Verfassung, y por tanto tiene que ser democrática. Y una ley fundamental es una Grundnorme, una Grundgesetz, es decir, una ley fundamental, una ley superior. Grundnorme, ley superior, ley superior sería el concepto, ¿no? Entonces, para que una ley superior sea una Verfassung, tiene que ser votada por el pueblo alemán. Y todavía hoy en día existe un artículo vigente, si no recuerdo mal, el artículo 48, tenía que revisarlo, de la Ley Fundamental de Bonn, que dice, literalmente, esta ley fundamental pasará a ser una constitución cuando sea votada por el pueblo alemán. Cosa que, desde luego, pues ya, imagínense ustedes, ya hace 70 años nadie lo va a votar. Lo último que se le ocurre a Angela Merkel es votar la Constitución, porque a ver si sale que no. El problema de las votaciones, ustedes en Bolivia lo saben muy bien, ¿no? Oye, pues mira, la votación puede salir de que no, entonces, claro, es muy complicado que las cosas al final se arreglen. Entonces, pero los alemanes sí tienen muy clara la diferencia entre Verfassung y Grundnorme, y de hecho la ley fundamental de Bonn es una Grundnorme, no es una Verfassung. Pero jurídicamente, claro que técnicamente está mejor, porque técnicamente está más trabajada, pero es que la Constitución de Weimar era una constitución, ¿no? Entonces, la diferencia es una diferencia material, no formal. Muy interesante tu pregunta, querido Samuel. Bien, vamos a continuar. Yo sé que todos estos temas
realmente no sé si les interesan mucho, pero son muy importantes, ¿eh? Es decir, son muy importantes para entender el concepto de constitución normativa y para ver cómo se construye. Entonces son temas que son muy importantes. Además, como es derecho alemán, y siempre le hemos tenido mucho miedo al alemán, pero el alemán da miedo, ¿no? El alemán como lengua, como historia, pues es verdad que da miedo. Yo tuve bueno, no sé si la fortuna, pero la oportunidad por lo menos de hacer una parte de mis estudios en Alemania, en la Ludwig Universität, en Freiburg im Breisgau. Y la verdad es que una de las cosas que me juré es que nunca más iba a estar un periodo muy largo en Alemania. Ahora cuando voy por un par de días o 3 y me regreso rápidamente. Entre otras cosas porque se come muy mal, y eso es terrible, ¿eh? Pero lo cierto es que es muy importante. Lo que estamos viendo es muy importante para ver cómo va evolucionando el concepto de normatividad en la Constitución. Bien, si no hay más preguntas, voy a continuar entonces para llegar al debate entre Kelsen y Smith. En primer lugar, el debate entre Kelsen y Smith es un debate precedido. Yo diría que precedido por dos debates previos de Kelsen. El que tiene Koifman, ¿no? Que se lo voy a escribir, se lo he escrito ya, está ahí escrito aquí, ¿no? Ernst Koifman con Kelsen, y el que además he escrito Koifman con dos Fs y es con una F, se lo voy a escribir correctamente. Ese es el nombre correcto. Ernst Koifman, y el que tiene Hermann Heller con Kelsen. El que tiene Koifman con Kelsen es un debate sobre justnaturalismo y justpositivismo, sobre lo cual hablaremos con mayor profundidad el sábado próximo. Koifman, en primer lugar, ¿dónde se producen estos debates? Esto también es importante. Estos debates no solo se producen en cafés, como he dicho antes, se producen en el marco de una asociación que crea Trippel en 1926 y que se llama la Asociación de Justpublicistas Alemanes. Esta asociación es muy importante porque es la asociación que va a aglutinar a todos los justpublicistas, o sea, los teóricos y los profesores de derecho público alemán de habla alemana. De habla alemana. Es muy interesante porque ¿qué pasa? Que al ser de habla alemana, ahí entran, por ejemplo, todos los austríacos. Por eso está Kelsen ahí, en esa asociación. Pues bien, en cada congreso que hacían había una polémica importante y en Münster, en 1926, se produce la polémica entre Koifman y Heller. Y Kelsen. Recuerden que Kelsen no publica la teoría de la Constitución la teoría pura del derecho hasta 10 años después, o 8 años después. Es decir, que en esa época lo que hay es la construcción teórica que se ha realizado desde la Wienerschule, ¿no? la Escuela de Viena, ¿no? La Escuela de Viena, podemos decirlo como la Escuela de Viena. La Escuela de Viena es todo el seminario que se reunía en Viena de profesores de Derecho Constitucional, de Teoría del Derecho, que se reunió entre 1920 y la salida de Kelsen en 1930 hacia Colonia. Es decir, durante 10 años, ese seminario, la Escuela de Viena, se reunía y ahí es donde están todos los discípulos de Kelsen, el propio Maya, Adolf Maya, que como creo que les comenté el último día, fue el constructor de la idea de jerarquía normativa. ¿Quién ha pedido la palabra? ¿Ha pedido alguien la palabra? Levanta la mano, ha sido un error. Ha debido ser un error. Bien. Entonces, la Escuela de Viena era la que había ido construyendo esta teoría del derecho positivista, de un positivismo metodológico, que es la que decantará en la publicación por parte de Kelsen ya en 1936 de la teoría pura del derecho, ¿no? Por tanto, los debates no son debates sobre la teoría pura del derecho, son debates sobre avances que en artículos y en diferentes trabajos, entre ellos la propia tesis doctoral de Kelsen, que era el Hauptproblem, se habían planteado. Pues bien, en esta primera polémica que hay entre Koifman y Kelsen en Münster
en la reunión, en el Congreso de la Asociación Alemana de Jurisprudentistas en 1926, Koopman dice que lo que está haciendo Kelsen es convertir la Constitución en una ramera. Y utiliza directamente esa expresión, ¿eh? Se está prostituyendo el derecho. Porque lo que le está diciendo Koopman a Kelsen es que la ciencia jurídica, tal y como la entiende la Escuela de Viena y como la entiende Kelsen, al final está al servicio de todos, ¿no? Es como una ramera que está para dar placer a todos. Y hace esta metáfora tan dura porque Koopman es un firme defensor del derecho natural. Koopman entiende que sin derecho natural, es decir, sin entender el fundamento del derecho desde la materialidad natural, no hay posibilidad de crear un derecho positivo. Entonces Koopman entiende que el derecho positivo debía de alguna forma traducir los elementos materiales que existen en el ámbito del derecho natural. Si recuerdan, es más o menos es algo que ya defendía 200 años John Locke, cuando hablaba justamente de los principios del gobierno mixto. El segundo debate, que además se da en el mismo marco, en el marco de la Asociación Jurisprudencista de lengua alemana, se da unos años después con Hermann Heller. Y ahí Hermann Heller, que fue un furibundo antikelseniano, Hermann Heller ahí incorpora un elemento ideológico importante y le dice y le dice a Kelsen que su idea de ordenamiento jurídico metodológico, ¿no?, vacío de contenido material, puramente metodológico, está eliminando los elementos sociológicos y por lo tanto está eliminando a la socialdemocracia, ¿no? Heller era un socialdemócrata importante, de hecho él era un militante del Partido Socialdemócrata Alemán, del SPD, y que ha sido uno de los partidos socialdemócratas más importantes que ha habido nunca en el mundo. Y lo que le dice Heller es: usted está creando una construcción teórica que no enraiza con el derecho sociológico, no enraiza con lo que pasa en la realidad, no enraiza con las necesidades reales de las personas, no enraiza con el derecho que se aplica en el marco real. Y por eso Hermann Heller, en su teoría del Estado, le da mucha caña a Kelsen, lo critica mucho. Y es curioso porque esta crítica con Koopman es muy diferente, están en las antípodas. Es decir, Koopman y Hermann Heller están en las antípodas, porque Koopman viene de un sector muy conservador, ¿no? De hecho, él fue militante del DNVP, que fue el partido muy conservador, y fue militante hasta que se extremizó el DVNP, se extremizó en el marco del hitlerismo y abrazó el nazismo. Y Heller era alguien mucho más progresista, era socialdemócrata y militaba, como he dicho antes, en el SPD. Pues los dos, desde la derecha y desde la izquierda académica, su enemigo común era Kelsen. Y de hecho, Hermann Heller decía, un poco hacía burla de esto, decía Kelsen, dice: mira, el hecho de que un señor tan conservador como Koopman y yo, que soy mucho más progresista, estemos en contra tuya, significa que estás equivocado por parte de los dos bandos, ¿no? Lo veas como lo veas. A lo cual Kelsen, que tenía cierto sentido del humor, siempre respondía que el término medio aristotélico era el más sabio, ¿no? Kelsen era un gran teórico de Aristóteles y de Platón, ¿eh? De hecho, publicó varios trabajos cuando estuvo en Praga sobre Platón y sobre Aristóteles. Bien, todo esto lo digo para que vean cómo se va construyendo el concepto de construcción normativa, con muchas críticas, con críticas desde la derecha y con críticas desde la izquierda, es decir, con críticas desde el planteamiento de Koopman y de Forsthoff, que provenían del pensamiento más conservador, y con críticas desde la izquierda, desde Heller, y por supuesto desde la derecha de Carl Schmitt, ¿no?, que provenían desde un planteamiento más progresista. Alguien alguna vez se puede preguntar de qué ideología era Kelsen, ¿no? Pues ahí tendríamos, eso no es fácil de contestar,
pero Kelsen seguramente era de un centro izquierda, ¿no? Es decir, sobre todo el Kelsen después de la Segunda Guerra Mundial. El Kelsen antes de la Segunda Guerra Mundial seguramente era un Kelsen un poco más conservador o más reformista, pues luego el Kelsen que tiene que huir perseguido por los nazis a Estados Unidos es un Kelsen muchísimo más progresista. Bien, y todo esto nos lleva al famoso debate entre Smith y Kelsen, que es el debate posiblemente más importante que ha habido nunca en la historia del pensamiento jurídico sobre quién debe ser el defensor de la Constitución. Y todos los debates posteriores que pueda haber, todos, en el fondo, los fundamentos son el planteamiento de Smith y Kelsen. ¿Dónde empieza el debate entre Smith y Kelsen? Pues se puede imaginar. Si ya con Koifman y con Heller el debate se daba en Münster o en Múnich, en los diferentes congresos de la Asociación de Jurisprudentistas Alemanes, pues el debate entre Smith y Kelsen empieza también en este congreso. Y en particular empieza en el congreso que se realizó en 1928 en Viena, de la Asociación de Jurisprudentistas Alemanes, que fue un congreso muy importante, porque Kelsen ese mismo año está a punto de salir del Tribunal Constitucional y él sigue defendiendo al Tribunal Constitucional como garante de la Constitución. Entonces publica un pequeño artículo, una ponencia que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, que es un artículo muy corto, donde él lo que habla es justamente de que los jueces constitucionales son los más indicados para defender la Constitución. De eso ustedes cuenta que siempre que habla Kelsen de la defensa de la Constitución, nunca habla de la garantía judicial de la Constitución. Ojo, porque estamos hablando de dos conceptos diferentes. El concepto judicial y el concepto jurisdiccional. Él habla de garantía jurisdiccional de la Constitución. Es decir, no se trata de que el juez ordinario, en el cual Kelsen, por cierto, no confiaba mucho, todo hay que decirlo, no se trata de que el juez ordinario defendiera la Constitución. Se trata de que el juez constitucional, en el que Kelsen confiaba mucho, defendiera la Constitución. Por eso, el concepto garantía jurisdiccional, ¿no? Kelsen nunca fue un gran defensor del juez ordinario. En ese sentido, Kelsen era muy positivista y planteaba una visión que hoy en día diríamos pasada de moda, que es la visión de que el juez ordinario tiene que ser la boca de la ley, ¿no? Casi Montesquieu en el siglo XX. Pero bueno, si quieren eso lo hablaremos cuando hablemos ya del papel del juez ordinario. Y por suerte, por fortuna, ya nadie piensa eso, por lo menos nadie que piense realmente que la Constitución tiene que ser normativa, ¿no? Porque si la Constitución es normativa, no tiene ningún sentido pensar que el juez ordinario no tiene que ser garante de la Constitución. Por supuesto que tiene que serlo, es muy importante. Pero para Kelsen la cosa era bastante diferente. Y ya no les digo para Smith. Para Smith los jueces eran, vamos, el demonio con cuernos y con rabo, ¿no? Es decir, para Smith lo llama a Estados Unidos, en la primera parte del defensor de la Constitución, y Estados Unidos dice que no es una democracia, que es un Estado judicial, porque allí mandan los jueces. Entonces hace una crítica terrible al sistema norteamericano, porque dices, no manda ni el pueblo norteamericano, ni el presidente norteamericano, ni el parlamento norteamericano, allí manda la Corte Suprema, es decir, y mandan los jueces. Bien, cosa que por cierto también tiene un componente de verdad, ¿no? Pero bueno, sobre eso hablaremos el sábado. Entonces tenemos 1928, reunión o congreso de la Asociación de Jurisprudentistas Alemanes en Viena, en casa de Kelsen, o sea, en la casa, digo, en la ciudad de Kelsen. De hecho, se produjo el congreso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena, es decir, donde Kelsen tenía su lugar de trabajo. Y donde Kelsen publica la garantía jurisdiccional de la Constitución. Y aquí es donde aparece Carl Schmitt, que la relación entre Schmitt y Kelsen no solo era una relación mala académica, sino que era una relación mala personal. Sobre todo de Schmitt hacia Kelsen, ¿no? De Kelsen hacia Schmitt no,
o por lo menos Kelsen no lo manifestó. De hecho, fíjense ustedes, si quieren saber algo de este tipo de cotilleo, que también es muy importante para conocer, cuando Smith se incorpora como profesor de teoría del Estado, de derecho político, como se llamaba, en la Universidad de Colonia, Kelsen era el decano de la Facultad de Derecho de Colonia. Y Kelsen no votó en contra de la incorporación de Smith como profesor. Pero cuando Kelsen se entera por la prensa, porque se enteró leyendo el periódico, desayunando, se lo cuenta en su autobiografía. La autobiografía de Kelsen está publicada en la Universidad Externado de Colombia, en un librito pequeño, lo digo por si quieren leerla, es muy interesante. Entonces, cuando Kelsen se entera desayunando, ¿no? Está desayunando en Colonia, en su casa, y eso fue el 1 de abril de 1933. Y su esposa le dice, oye Hans, aquí estás nombrado en el periódico. Y dice, ¿cómo que estoy nombrado en el periódico? ¿Qué dice el periódico? Y el periódico decía, ha sido destituido el profesor Kelsen de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derecho Internacional, era profesor de Derecho Internacional en Colonia, de la Universidad de Colonia. Entonces, cuando eso ocurrió porque, como saben todos ustedes, seguramente esta historia la conocen muy bien, el 30 de enero del 33, es decir, 2 meses antes de la destitución de Kelsen, Hindenburg, el presidente de la República, había nombrado a Adolf Hitler jefe de gobierno. Entonces, lo primero que hizo Hitler fue depurar de judíos las instituciones. Entonces, emitió un decreto, se llama así, decreto de depuración, por el cual los judíos tenían que abandonar las instituciones alemanas y justamente ese decreto se aplicó y Kelsen fue depurado, fue purgado por judío de la Universidad de Colonia. Y todos los profesores de la facultad firmaron un manifiesto defendiendo a Kelsen y pidiendo que se reconsiderara esa decisión. Imagínense, ¿eh? Ya con Hitler en el poder, los profesores se la jugaban. Todos no. Hubo uno que no firmó. Y ese fue, como se puede imaginar, Carl Schmitt. Entonces, Carl Schmitt, en ese sentido, tenía un problema personal muy fuerte con Kelsen. Hasta Kelsen de ahí tuvo que irse, se fue a Ginebra, se fue al Instituto de Altos Estudios Superiores en Ginebra a continuar explicando Derecho Internacional, luego ya pasó a Praga, pero ojo, porque lo pasó muy mal, ¿eh? Kelsen ya tenía 50 y pocos años, nació en 1881, pues imagínense, tenía 50 y pocos años, o sea, ya tenía una edad considerable para la época y lo pasó. De hecho, él decía, aquí me arrestan, ahora lo que viene es lo que viene a continuación, me arrestan, me llevan a un campo de concentración y me muero. Y es muy curioso, eso también lo cuenta él en su autobiografía, porque es una persona administrativa que trabajaba en la facultad, en la Universidad de Colonia, que era del partido nazi, o sea, un nazi, el que le dice al profesor Kelsen, profesor, si quiere yo le puedo conseguir un pase, un salvoconducto para que salga del país y se vaya a Suiza. Y Kelsen le dice, ¿me harías ese favor? Y dice, claro que sí, yo se lo consigo. Y fue este administrativo de la universidad, que Kelsen nunca supo su nombre, es decir, nunca supo quién era, el que le consiguió el salvoconducto, y gracias a este hombre, gracias a un nazi, Kelsen pudo salir de Alemania, pasar por Viena y de ahí salir hacia Ginebra, donde se incorporaría en octubre de 1933. Es decir, fíjense ustedes cómo es la relación tan compleja de Kelsen con Schmitt y con Alemania. Bien, ya sé que estos son como entresijos de la historia, pero son muy importantes. La relación personal en los debates fundamentales. Ya veremos cómo entre el debate entre Dworkin y Hart, que lo veremos el sábado, se produce en buena medida por culpa de esto. Es decir, cuando Hart, ahí en la Universidad de Oxford, que trabaja con Dworkin, que Dworkin es su discípulo estrella,
que Working es son uña y carne, que Working es su ojito derecho, Working va a comer todos los días a casa de Hart, su esposa le cocina para él, y Working de repente se entera, además se enteró también por vía indirecta, que Hart había decidido que su sucesor en la Universidad de Oxford no iba a ser Working, sino que iba a ser Ras, Joseph Ras. Working coge un enfado de miedo, dice, hasta aquí hemos llegado, se coge el avión, se va a Harvard y dice, y ahora te voy a hacer la vida imposible. Y desde Harvard es como empieza a debatirle a Hart. Es decir, desde Harvard, es como, o sea, desde Estados Unidos, es como Working empieza a escribir contra Hart. Posiblemente, si Hart hubiera nombrado a Working su sucesor, pues posiblemente no tendríamos, o posiblemente no, seguro, que no hubiera habido debate entre Working y Hart. Entonces es muy importante que entiendan que este tipo de cosas se dan, o sea, muchas veces los debates se dan porque hay también una relación difícil entre los diferentes autores. Y esto se da en 1928, en 1971 y en el año 2020, es decir, en todos los ámbitos. Bien, como se nos ha hecho la hora y ustedes querrán ir a sus trabajos, descansar un rato, y esto es demasiado interesante como para que lo cerremos en 5 minutos, porque les voy a explicar cómo fue el debate particular entre Smith y Kelsen. Lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí y mañana a la 1 de la tarde aquí, que son las 7 de la mañana ya, les voy a explicar paso por paso el debate entre Smith y Kelsen para que todo el mundo tenga conciencia, porque como les digo es el debate más importante que ha habido nunca sobre normatividad de la Constitución. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora o si no, pues mañana por la mañana cuando empecemos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? Bien, pues sí, adelante, doctor Parada, por favor. Gracias, doctor. Solamente para efectos de recomendación, hemos estado revisando y ahí hay una responsable que hace la doctora Verónica Hurtado Giles, la responsable administrativa del programa, quien hace las grabaciones, quien hace el control de asistencia, por pasarle a ustedes, los asistentes. He visto que están poniendo sus nombres incompletos, no ponen completo, o sea, nombres y apellidos, algunos solamente ponen su nombre y no para efectos de poder saber quién es. Solicitamos muy respetuosamente puedan el día de mañana y subsiguiente poner sus nombres completos, ejemplo, Parada Mole Roberto, ¿no? Sus apellidos y posteriormente sus nombres completos, ¿no? Para efectos de control de asistencia, querido doctor. Perfecto, muy bien, claro que sí. Vamos a hacerlo así y recuerden que hay que poner los nombres y apellidos para poder controlar la asistencia. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, por su participación, su atenta participación, y nos vemos mañana a las 7 para continuar con el debate Smith-Kelsen. Que pasen un buen día y una buena jornada de trabajo. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta mañana, doctor.